Hola amigos, bienvenidos a Auto Repair 76 nuevamente. En esta ocasión quiero hablarles un poco de filtros para la cabina. Muchos no saben o no olvidan hacer este servicio, que dependiendo del tipo de filtro que compren pueda que se necesite cambiar cada 12,000 millas más o menos, una vez al año o así, depende el ambiente donde manejen, si es muy polvoso, si hay mucho polen, depende del área, pero recomendado pues una vez al año por lo menos revisarlo. Y en su mayoría los filtros de la cabina están en la guantera, así que hay algunos que hay que remover la guantera, hay otros que nada más hay que abrirla y tiene dos plásticos a los lados, algunos se quitan, otros nada más se empujan hacia adentro para poderla sacar. Esta vez les voy a hablar algo en general, aunque el que voy a hacer en esta ocasión es un 2004 Nissan Murano, pero el principio básico de cómo se hacen, cómo se cambian es el mismo. Así que les voy a mostrar ahorita. Gracias por visitar el canal, recuerden darle like y suscribirse, y espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Bien, aquí en esta Murano hay que abrir la guantera. Tiene dos pines plásticos en la parte de aquí abajo. Se quitan esos pines y va a salir la parte baja, entonces ya se puede maniobrar para quitar la guantera o dejarla suspendida aquí por mientras, porque esta tiene también en esta parte de aquí tiene un alambre que sostiene la guantera para que no se caiga toda totalmente. En algunos otros hay que quitar unos tornillos, por ejemplo hay dos más aquí y tiene otro aquí. Tiene también aquí abajo, esta es una tapa, se le quita y se quita el tornillo. Aquí tiene otro y allá tiene otro. Entonces si se quitan todos los tornillos también va a salir toda la guantera, pero en este modelo nada más tiene unos pines que hay que remover para poderla quitar. Bien, aquí este es el plástico que hay que remover. Tiene dos pines, uno de cada lado. Se pone un desarmador plano y se va moviendo de los lados para poderlo sacar. Ahí ya salió este pin. Lo mismo es del otro lado. Lo mismo es de este lado. Este es el pin. Es plástico. Y también pongo el desarmador plano en la parte baja. Y así lo puedo sacar. En este hay que sostener un poquito la guantera para que no se atore. Con eso ya abro aquí y pues esta ya está floja. Lo que hago es jalarla un poquito hacia atrás y luego moverla para que los plásticos, estos plásticos que son los que sostienen la guantera ahí, que salgan. Tiene ese cable aquí que sostiene la guantera. Algunos lo traen, otros no. Y el filtro de la cabina está acá. La mayoría de carros así va a ser. Se baja la guantera y va a estar aquí el filtro de la cabina. Este tiene dos pestañas acá, están un poco duras. Bueno, esta estuvo fácil. Esta parece que ya la han cambiado. Bueno, este es un 2005, así que supongo que sí. Aquí se ve ya lastimado, así que voy a meter un desarmador ahí.
y ya quité la pestaña. Le tuve que poner el desarmador aquí y alar al mismo tiempo. Entonces esta es la tapa y como vemos aquí está el filtro. La indicación de la flecha está hacia abajo. El nuevo también va a traer una indicación. No. Este está bastante sucio. Espero que puedan ver aquí. Tiene mucho tiempo que este no lo limpian, no lo cambian. Y como les dije, esto se hace por lo menos una vez al año. En este carro aquí tiene unas instrucciones. La recomendación aquí está dando un año, 15,000 millas o 24,000 kilómetros. Así que es lo que les dije primero. Bueno, está dando varias recomendaciones, pero es lo mismo que les digo, depende cómo sea el ambiente donde estén, si hay mucho polen y todo eso. Algunos aquí se pueden con una aspiradora, si tiene algún residuo de suciedad ahí, para limpiarlo. Este no se ve que tenga nada ahí abajo, así que le voy a poner el nuevo. Estos varían mucho los precios también, hay de varias calidades, así que ya depende del cliente o el dueño que quiera lo que quiera poner. Y aquí está la marca también del sentido del aire, el flujo del aire. La flecha en aquel estaba hacia abajo, lo vamos a poner igual. Ahí está, así de simple. Tenemos la tapa. Ahí ya entraron los dos. Ahora pongo la guantera de regreso. Y pues como les digo, esta es una idea general. La mayoría van a ser así, van a tener una tapa. Algunos hay que tener cuidado de no quebrar las pestañitas estas porque algunos son frágiles, no llevan mucha presión. Y en esta ocasión eso es lo que se necesita hacer. Y pongo los topes estos de plástico. Yo la voy a cerrar para alinear abajo y colocar los dos filtros. Ahí está alineado. Ya pongo el pin de un lado. Está ya puesto los dos. Y ya está hecho el servicio. Es un servicio sencillo que no toma mucho tiempo. Algunos modelos que son mucho más viejitos que sí son complicados de hacerlo. Este es bastante simple, pero digamos que del 2000 más o menos en adelante solo se quita la guantera. Algunos otros lo tienen enfrente, los BMW lo traen aquí enfrente debajo del capó, del hood. La mayoría están allá adentro, así que revisa si está limpio. Si nunca lo has cambiado, ve, cómpralo antes de desarmar ahí para tenerlo inmediatamente y poderlo hacer. Espero que este video les sea de ayuda, que sea una buena información, y muchas gracias por visitar el canal. Hasta la próxima.